Muy buenas tardes, tengan todos y todas de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Queremos darle la bienvenida a esta actividad que estamos realizando en colaboración con Stignet Latam. Ellos muy amablemente han querido compartir con ustedes esta tarde este tema precioso que nos va a ayudar muchísimo a todos y a todas, ¿verdad? Los que tenemos hijos o que somos docentes, ¿verdad? Que tenemos a cargo la educación de los chicos, sobre todo en estas áreas de la ciencia, la tecnología, ¿verdad? La ingeniería y las matemáticas, que son las carreras que estamos apuntando como el talento del futuro y el futuro ya, ¿verdad? Ni siquiera el futuro próximo, es el futuro ya. Entonces, agradecerles muchísimo que nos acompañen esta tarde. Esta actividad la estamos realizando en el marco del 30 aniversario del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y además, en el marco de la celebración del mes de la ciencia y la tecnología, por todo lado estamos celebrando. Nos acompañan esta tarde Caro Taborda, socia fundadora de Stignet Latam, a quien le agradecemos muchísimo su compañía. También nos va a acompañar Mercedes Sancho, directora del programa de responsabilidad social empresarial de ESIJA. Y nos acompaña también José Adrián Nájera, director asociado del Departamento de Medios y Cultura Digital del TEC de Monterrey. Entonces, vamos a dar inicio. Recordarles, ¿verdad?, que por motivos de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, nos encontramos cada uno en nuestras casas de habitación, ¿verdad? Entonces, la señal puede verse interrumpida en cualquier momento, máxime que aquí está lloviendo bastante, entonces podría ser que tuviéramos complicaciones, pero agradecerles muchísimo la comprensión del caso, el respeto, ¿verdad? Mantener, por favor, sus micrófonos apagados y a esperar los momentos en que nos den la posibilidad de intervenir. Caro, todo el espacio para ustedes y de nuevo muchísimas gracias. Esperamos que todos puedan aprovechar muchísimo esta experiencia. Gracias, Viviana. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Bueno, primero queremos presentarnos todos y contarles un poco de nuestra formación y de quiénes somos. Como bien lo mencionaba Viviana, mi nombre es Carolina Taborda, soy socia fundadora de la organización STEAM Latam. Soy diseñadora de formación base, soy gestora de innovación. Inclusive actualmente tengo la oportunidad de trabajar también como asesora profesional en el Instituto Nacional de Aprendizaje. La educación es mi pasión y mi siguiente pasión y una de las principales es ser mamá. Soy mamá de un niño de 8 años que ha sido mi principal proyecto de diseño y mi mayor aventura en este proceso de criar y de trabajar en educación y trabajar en educación enfocado al STEAM principalmente. Mercedes. Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Sancho, yo soy abogada y notaria de profesión. Soy socia de una firma de abogados que se llama ESIJA, Costa Rica, es una marca española. Tenemos ya bastantes años de trayectoria y nuestra especialidad es interesante porque tiene que ver con tecnología y protección de datos. Tenemos todas las áreas de práctica, pero nuestra especialidad es datos y tecnología, lo cual nos lleva a haber desarrollado de la mano con Carolina y con su empresa la responsabilidad social que ver con lo que hacemos, lo que nos apasiona, la tecnología. ¿Cómo podemos nosotros desde nuestro punto de vista legal colaborar y asesorar a todos los papás y a todos los profesores que están ahí de la mano de la tecnología y de este desarrollo tecnológico tan importante que hemos tenido en los últimos años? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué herramientas les podemos dar? Y también qué obligaciones de parte nuestra existen para los papás, para los tutores de esos menores de edad y cómo podemos llevarlos de la mano para que esa sea una crianza STEAM responsable. Así que para nosotros es un gusto estar acá y pues también un gusto estar compartiendo con Carolina y con Adrián.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián Nájera. Muchas gracias por la invitación al MISIT y a Caro en particular. Un gusto compartir con ustedes. Les cuento un poquito, pues yo soy músico de profesión, maestro por vocación y, y esposo y papá por decisión. Entonces, tengo dos hijos pequeños de 6 y 7 y medio. Entonces se imaginarán ahorita la casa cómo está patas arriba, pero vamos a compartir un poquito el día de hoy sobre lo que es gestión y potencialización del talento en nuestros hijos. Y paradójicamente, aunque trabajo en una institución que es de corte tecnológico, como lo es el TEC de Monterrey, pues les voy a estar hablando más sobre desarrollo de habilidades blandas a partir de mi formación como músico, como artista, pero al fin de cuentas mostrarles también cómo el desarrollo de estas habilidades blandas embonan y suman en el desarrollo de sus hijos y en la proyección que estos pequeñitos vayan a tener como profesionales en un futuro que parece lejano, pero está muy, muy, muy cerca. Muchas gracias y de nuevo un gusto estar por acá. Gracias, Adrián, y gracias, Mercedes. De verdad que estamos muy contentos de poder compartir este programa que de hecho ha sido un trabajo desde hace varios meses que hemos llevado entre ESIJA y STEAM Latam para hacer incluso el lanzamiento de lo que queremos que sea un inicio de un proceso de generar una comunidad de familias que están construyendo y formando a estos ciudadanos del futuro, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y sabemos que no es una receta fácil, ¿verdad? No tenemos manual, no sabemos cómo afrontar muchas decisiones y más cuando nos encontramos en situaciones tan poco tradicionales o regulares como esto que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Con la pandemia, por ejemplo. Y básicamente eso es lo que queremos conversar hoy. Hoy es un espacio de compartir, de co-crear. Esa es la filosofía de nuestra organización, donde de parte de Mercedes, Adrián y mía, lo que van es a recibir pues parte de nuestra experiencia profesional, pero también con esa visión de papá y de mamá, de nuestras preocupaciones, de nuestros aciertos, de nuestras perspectivas, para que ustedes también puedan tomar nota y ver cómo pueden ayudarles todas estas experiencias que nosotros tenemos en su propio proceso de crianza. Y asimismo también escucharlos, que nos escriban, que nos comenten, ¿verdad? Por el chat pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, para poder conversar y compartir en este proceso. Hace un momento nos indicaban que no se escuchaba bien. Ahí les quiero hacer una recomendación, ¿verdad? Porque a veces, más ahora estamos en hora pico, ya no hay hora pico de presas, ¿verdad? Pero hay hora pico de internet. Entonces resulta ser que todo el mundo está conectado en este momento y empieza a haber cierta complicación a la hora de estar conectados. A veces, si tienen muy inestable el internet, con que apaguen la cámara, ¿verdad? Ustedes, si están escuchando, no hace falta que tengan la cámara encendida, ¿verdad? Eso les puede ayudar para que puedan escuchar mucho mejor. Igual, si hay algo que se les corta, pues nos pueden hacer ahí, nos avisan por el chat y les ayudamos repitiendo las cosas, ¿verdad? Porque sabemos que es parte del proceso de estas experiencias virtuales en las que ya nos estamos volviendo expertos después de tantos meses. Bien. Lo primero que vamos a conversar y que les vengo a contar es sobre este concepto de crianza STEAM. ¿Saben lo que es STEAM? ¿Lo han escuchado? Tal vez algunos sí, o tal vez algunos han escuchado el término STEM. STEM es un acrónimo en inglés que significa la integración de áreas de conocimiento. En este caso, el acrónimo en inglés de STEM representa la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática.
Este es un concepto que en realidad surgió hace décadas, ¿verdad? No es algo de moda que nació ahorita en el 2020 o en el 2019, no, sino que es algo en realidad, o sea, es un concepto que se ha estado utilizando desde finales de los 70s y que conforme ha pasado el tiempo ha ido evolucionando, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la integración de conocimientos, ¿verdad? Y de ver el aprendizaje como un todo, porque así es como funciona nuestra mente, ¿verdad? Que no tenemos el conocimiento segmentado, como nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Que tenemos la asignatura de matemáticas y la de estudios sociales y la de español y la de inglés, sino que en realidad tenemos el conocimiento en una única mente, en un único cerebro, ¿verdad? Este acrónimo se refiere a esa integración de conocimientos. Y conforme ha pasado el tiempo, pues han ido sumando áreas de conocimiento. Por eso se habla del STEAM, donde se agrega el arte, inclusive lo han escrito con doble M porque consideran que el arte no involucra la música, entonces otra área de conocimiento podría ser la música, y así sucesivamente se le han sumado distintas áreas de conocimiento. Tanto así que inclusive nuestra marca adiciona 2 áreas de conocimiento, que es el emprendimiento y el diseño. ¿Okay? Este acrónimo se ha desarrollado tanto a nivel empresarial como a nivel educativo, ¿verdad? No es un método, no es una metodología, no es una herramienta, es un enfoque de la educación, donde abordamos la integración de los conocimientos para desarrollar competencias. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra visión de padres? Bueno, pues eso está muy relacionado con esta pregunta que les estoy proyectando aquí, que es ¿qué tipo de vida queremos para nuestro hijo o nuestra hija? ¿Verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que evidentemente lo que queremos es que nuestros hijos sean felices, que sean exitosos, que tengan una vida plena, ¿verdad? Y que ojalá tengan mucha salud, mucho amor, que puedan desarrollar y cumplir todos sus sueños, ¿verdad? Eso es básicamente la ilusión y la esperanza que tenemos todos los padres de familia en relación a nuestros hijos, ¿verdad? Pero resulta que esto, más allá de ser una esperanza o un anhelo que tenemos sobre lo que van a llegar a ser nuestros hijos en el futuro, está vinculado a una estrategia. Hemos estado escuchando a nivel de la educación y a nivel profesional, porque estoy seguro que cada uno de ustedes en su ámbito, en algún momento les han mencionado que tenemos que innovar, que ahora que tenemos que reactivar la economía, también tenemos que agarrarnos de la innovación, que hay puestos de trabajo que van a desaparecer, que estamos hablando de los trabajos del futuro que no existen, que estamos trabajando hoy en día para un mercado que ni siquiera nos podemos imaginar, y más con los cambios que hemos tenido en estos últimos meses, insisto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro proceso de crianza? Bueno, pues que como padres y madres de familia, nosotros tenemos que plantear esa estrategia con la cual vamos a acompañar a nuestros hijos e hijas en este proceso de su desarrollo de vida, ¿verdad? Al principio, nosotros inclusive nos toca tomar las decisiones por ellos, ¿verdad? Pero llega un punto en el que cada vez vamos siendo simplemente esa figura que acompaña, pero es una figura que va a acompañar siempre, siempre el proceso educativo, ¿verdad? Un proceso formativo de una persona se compone de 2 figuras primordiales: el educador o el docente que los acompaña en su día a día, y el padre o madre de familia, ¿verdad? Que inclusive en algunos casos, cuando nuestros hijos, por nuestra forma de trabajar, se quedan también con sus abuelitos o sus abuelitas, empiezan a sumar más miembros de la familia, ¿verdad? Al fin y al cabo, la formación de las personas se dan en estos ámbitos que no son separados, porque al fin y al cabo son el mismo niño o niña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que aprender a trabajar de forma integral también ese proceso. Y justamente esto es lo que tiene que ver el concepto de crianza STEAM. ¿Cómo podemos abordar a partir de la integración de conocimientos, de comprender nuestro rol en el proceso formativo de nuestros hijos, acompañar ese proceso de desarrollo de competencias y habilidades que van a tener nuestros hijos e hijas para que puedan convertirse en ciudadanos del futuro
que sean de bien, que generen impacto a nivel global, ¿verdad? Y que puedan tener una vida plena y exitosa, como siempre soñamos. Para esta condición y este planteamiento, esta pregunta, que tal vez la primera fue fácil de responder, mentalmente inmediatamente pensaron, sí, quiero que sea feliz, quiero que esté económicamente estable, quiero que tenga amor en su vida. Nos surge esta pregunta que les planteo y es, ¿qué necesita el mundo de su hijo o de su hija? Porque resulta que en este momento nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes forman parte de este planeta, forman parte de este mundo y tienen algo que ofrecer, algo que van a aportar y que están de hecho aportando desde ya, ¿verdad? Porque desde ya son ciudadanos digitales y bueno, ese es un tema en el que Mercedes más adelante va a profundizar, pero ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar esas habilidades y esas condiciones que tienen nuestros niños? Vamos a dar espacio al final para poder hacer consultas, ¿verdad? Y poder aclarar cualquier duda que tengan en función a sus contenidos. Lo que les traigo hoy para compartir es justamente las competencias que se están necesitando en el siglo XXI para el desarrollo profesional, ¿verdad? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué si mi hijo tiene 8 años o 5 años voy a estar yo pensando en su desarrollo profesional si todavía no están en la universidad, ¿verdad? Y faltan muchos años. Sí, es cierto, pero resulta ser que las competencias, la gestión del talento que tienen sus hijos e hijas, se empieza a desarrollar desde el momento en el que abren sus ojos y que empiezan a ser ellos y que empiezan a desarrollar su identidad y que empiezan a ser personas, ¿verdad? Porque ellos empiezan a ser personas desde el día 1. Y es parte de nuestro acompañamiento el poder potenciar esas competencias y habilidades. Y vean qué interesante. En este momento se habla de que hay 6 grandes grupos, ¿verdad? De estos grandes grupos se desarrollan un montón de habilidades más, que son el pensamiento crítico, que está enfocado a esa capacidad de analizar, de descartar, de conectar, interpretar información para tomar decisiones. Vean que estamos en un mundo hiperconectado con un montón de información y sé que más de uno de ustedes, sobre todo cuando estamos expuestos a los medios y a las redes sociales y a la prensa, nos hemos dado cuenta de lo poco desarrollada que está esta competencia y esta habilidad en las personas, ¿verdad? Que es pensar críticamente y poder plantear propuestas diferentes, ¿verdad? Y poder cuestionar y poder preguntar y poder desarrollar opiniones propias. La creatividad, que definitivamente es una de las que más se comenta, no es solo el hecho de hacer cosas bonitas o de hacer cosas originales o diferentes, sino es esa capacidad de asumir riesgos, de plantear soluciones diferentes. Y vean que estas competencias son indispensables en el desarrollo profesional y en el mercado, pero también son importantes en el desarrollo formativo a través del proceso de la educación. Y también son habilidades inclusive que hoy en día hasta nuestras propias casas las necesitamos. En nuestro núcleo familiar ocupamos tener pensamiento crítico, ser creativos, ocupamos tener comunicación, esa habilidad de expresarse de forma verbal y oral, de forma escrita, a través de imágenes, de poder comunicar nuestros mensajes, sí, es importantísimo, pero la comunicación y la competencia de la comunicación no es solo comunicarnos y dar nuestras ideas, opiniones, sino también el poder plantear esa escucha activa, asertiva, en poder dar valor, por ejemplo, a las ideas y comentarios de los demás para poder construir ese proceso, ¿verdad? De poder comunicar y poder plantear soluciones y formar incluso parte de algo más grande, ¿verdad? Porque en este mundo no somos individuos aislados, sino que y esta realidad que estamos viviendo hoy, de que aquí estamos todos juntos y que las cosas nos afectan como comunidad y nos afectan como grupo. La colaboración es la capacidad que
tenemos de articular, de conectar iniciativas, de asumir roles de liderazgo, ¿verdad? Que eso lo podemos ver en los niños, incluso en los juegos. Desde pequeñitos ellos empiezan a sumar esas habilidades de liderazgo, de plantear las propuestas de juego, de ayudar a organizar a sus compañeros. Y ojo, que no estoy hablando de ser mandones, ¿verdad? Y de exigir que se haga lo que ellos quieran, sino de justamente abrir esas posibilidades de liderazgo real, donde plantean opciones para que todos puedan disfrutar, para que todos puedan aprender, para que todos se puedan sentir respetados y dignos. Asimismo, también aprender a sus roles de seguidor, porque no podemos tener un mundo cargado de líderes, ¿verdad? Esos líderes tienen que haber grupos de personas que los sigan, si no, no van a haber desarrollo, no va a haber impacto. Y vean qué interesante, porque esto fue un desafío que les pasó en Israel. En Israel hubo un enfoque en el proceso de educación hacia el liderazgo. Y decían, si el liderazgo es lo más importante, vamos a formar líderes. Y resulta que formaron a todos los líderes, porque ya era una estrategia educativa, de educación pública. ¿Qué sucedió? Que tenían un montón de líderes y nadie que los siguiera, porque todos querían liderar, ¿verdad? Entonces, ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, donde sabemos que todos somos de los mismos y que todos podemos aportar desde nuestra experiencia, desde nuestra visión, desde nuestro trabajo, para poder generar soluciones, proyectos, iniciativas, es lo que nos permite hacer que este mundo camine, ¿verdad? Y que cuando estamos enfrente de este tipo de retos tan grandes como en el que estamos viviendo con la pandemia, podamos organizarnos y trabajar de manera conjunta. Y adicionalmente, estas se llamaban las 4 Cs del siglo XXI, por si quieren buscar y leer un poco más en internet, ¿verdad? Que eran el pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Sin embargo, ahora se ha estado hablando de 2 competencias más que son importantísimas. Una es la del carácter, ¿verdad? Que está enfocado en todas esas habilidades de cómo ser resiliente, cómo ser perseverante, cómo desarrollar coraje, cómo ser empático, y sobre todo autoempático, porque a veces no nos damos permiso, ¿verdad? No nos damos permiso de tal vez sentirnos mal, de tener frustración, de tener enojo, ¿verdad? Y eso es importante también con nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo en la situación en la que estamos actualmente, donde ellos desde pequeñitos deben aprender que hay días buenos, que hay días malos, y eso no te hace mejor o peor persona, ¿verdad? Simplemente te hace humano. El tener días donde crees que todo va a salir bien y otros días que estás deseando que se acaben rápido porque las cosas no salen tan bien, ¿verdad? Todas esas habilidades son las que nos permiten a nosotros pues prepararnos para manejar cualquier situación que se nos enfrente en la vida, sea profesional, sea personal, ¿verdad? Y finalmente, la última competencia es la de ciudadanía. Esta tiene que ver con ese concepto de conciencia colectiva, ¿verdad? De entender que a pesar de que estemos en Costa Rica y como decía Viviana al principio, es que pertenecemos a una comunidad global, es que cada vez que hacemos un post en una red social, cada vez que subimos una foto, cada vez que conversamos, que compartimos nuestra opinión, que hacemos nuestro trabajo, estamos generando un impacto global. Tenemos que saber que tenemos el poder de poder hacer cambios a nivel del mundo, ¿verdad? Y que por eso es que tenemos que entender que no es lo que me pasa a mí y pobrecito yo, sino lo que pasa a nivel global y el impacto de nuestro trabajo que podemos hacer en esa línea. Bien, esto es una breve introducción de esas habilidades que está demandando hoy el mundo, ¿verdad? Y hay que entender una cosa, porque cuando hablamos de futuro, a veces pensamos que el futuro está como por allá, ¿verdad? Y como les decía ahora, sí, pero es que mi hijo está en preescolar, entonces, ¿para qué me voy a preocupar por su formación profesional si faltan todavía 10, 15 años? Eso todavía no me toca, ¿verdad? Pues resulta ser que el tener esa conciencia, el saber que cada una de las acciones y el desarrollo de la identidad que tienen nuestros hijos y nuestras hijas en cada una de las etapas de su formación,
les van generando esas habilidades y esas condiciones que en realidad los están utilizando y necesitando ya, ¿verdad? Porque la resiliencia no es algo que van a utilizar para cuando les vaya mal en un trabajo, no, es lo que están utilizando hoy que no pueden entender por qué no pueden ir a la escuela o por qué no pueden jugar con sus amigos o por qué no pueden ir a abrazar a sus abuelos, ¿ok? Es importante comprender que el futuro inicia hoy, que nosotros tenemos un rol en este proceso de formación de nuestros hijos e hijas y que cuando hablamos y escuchamos de todos estos conceptos que nos traen a nivel profesional, estos son elementos que nosotros también podemos utilizar en nuestro proceso de crianza, en poder tomar las decisiones, las mejores, porque tras de eso no hay una receta, no existe un manual, no podemos presentar un manual en este momento y decirles, vean, si ustedes siguen esto, ¿verdad? De la A a la Z, su hija va a tener una vida perfecta. No, ustedes saben que no es así, saben que cada uno pues tomamos las mejores decisiones, que nos equivocamos también y que tratamos pues de articular y de mejorar esa experiencia para ellos. Y lo más importante es siempre acompañarlos. Entonces, los dejo con José Adrián. Voy a dejar de compartir mi presentación para que él continúe con el tema. De hecho, Caro, si no es mucha molestia, podrías poner esa última slide para así encadenar o vincular con lo que yo les quiero conversar un poquito. Okay. Esas preguntas o esa pregunta que pone Carolina en el último slide, cómo orientar y potenciar el talento de nuestros hijos y además cómo gestionar ese talento. Y aquí quisiera iniciar con un par de ideas generales. Hace un mes aproximadamente terminé un curso en línea sobre creatividad e innovación y una de las ideas fundamentales del curso era dejar muy en claro cómo el ser humano por naturaleza es creativo y cómo todas las personas, grandes, chicos, medianos, abuelitos, tenemos talentos y tenemos diferentes cualidades que nos hacen muy, muy especiales. Cuando hablamos de nuestros hijos, obviamente nosotros quisiéramos encontrar la receta mágica para justamente esto, potenciar, descubrir y gestionar el talento que nuestros hijos puedan tener, no solamente para asegurar su bienestar profesional, familiar, cuando sean adultos, sino también algo que mencionaba Carolina también, ¿qué pueden nuestros hijos ofrecer al mundo una vez que están ahora sí en mercado laboral o que ya sean adultos, ¿no? Y entonces a partir de esta idea de que todos tenemos talento y nosotros de hecho en donde yo trabajo en el TEC de Monterrey, eh, no hablamos de talento porque el talento muchas veces por alguna razón, por prácticas o tendencias sociales, lo asociamos con las manifestaciones artísticas, generalmente. Cuando hablamos de talento, hablamos de que el niño tiene talento para la música, tiene talento para la pintura, tiene talento para la danza, ¿sí? Y nosotros en nuestro trabajo más bien hablamos de superpoderes. ¿Cuáles son los superpoderes que tienen nuestros alumnos? ¿Cuáles son los superpoderes que tenemos nosotros, profesores? ¿Y cómo logramos potenciar esos superpoderes? Nuestros hijos, por más chiquitos que sean, por más pequeños que sean, tienen estos superpoderes también. Y nosotros como papás tenemos la dicha y la bendición de encontrar o tratar de encontrar estos superpoderes en nuestros hijos y ahora sí, tratar de gestionar, tratar de orientar y tratar de potenciar estos superpoderes que nuestros hijos pueden tener. Entonces, ahora sí, Caro, me permito nada más hablar yo en la cámara. Entonces, una idea que yo les quería compartir y que es parte de una convicción personal y de una convicción familiar que mi esposa y yo manejamos es que pues estos superpoderes que tienen nuestros hijos necesitan de mucha estabilidad para realmente eh, manifestarse al máximo. Y cuando hablo de estabilidad me refiero a una estabilidad emocional, una estabilidad física, una estabilidad mental, una estabilidad familiar,
en resumidas cuentas, un bienestar integral en la vida de nuestros hijos que permita que a partir de esa estabilidad y de ese bienestar el niño se sienta en completa libertad de potenciar este superpoder. Ajá. Ahora, existen herramientas, existen opciones y existen áreas de exploración donde nosotros podemos detonar estos superpoderes o estos talentos, como ustedes quieran mencionar. Y es aquí donde yo les voy a hablar, ahora sí, desde mi área de expertise, que es la música, y cómo la música y el arte en general, e inclusive los deportes también, nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar una serie de competencias que al final del día lo que también nos van a regalar o uno de los beneficios que vamos a tener es esta estabilidad que nos va a permitir potenciar estos superpoderes. Y aquí les voy a compartir un muy breve material que preparé para este día, donde les voy a hablar de unas competencias que se denominan habilidades blandas o los soft skills. Esto es algo que muchas veces he hablado yo con Carolina cuando hemos estado preparando este tipo de materiales. Y es muy interesante porque la educación tradicional que nosotros conocemos hace mucho énfasis en el desarrollo de las habilidades duras o de los hard skills, que tiene que ver con cálculo matemático, razonamiento, habilidades de escritura, de expresión verbal y escrita, así que es, digamos, un approach o un acercamiento más tradicional a la educación. Pero tenemos del otro lado de la moneda una opción que conocemos como habilidades blandas. Y aquí quise agregar una definición de habilidades blandas que recuperé de la página de BBVA Bancomer, que es un banco, uno de los bancos más importantes a nivel europeo y aquí en México tiene mucho impacto también. Pero me llamó mucho la atención que una institución corporativa dé una definición de habilidades blandas como la que ellos dan. Dice que las habilidades blandas son, o más bien, en el mundo laboral, cada vez se escuchan con más frecuencia estas dos palabras, soft skills, literalmente habilidades blandas. El término hace referencia a las competencias sociales que solo se adquieren en la vida diaria y que permiten a las personas integrarse con éxito en los ambientes laborales. Es decir, actividades que no son necesariamente de corte académico, pero que sí tienen una influencia y un impacto muy importante en el desarrollo de competencias, habilidades o destrezas en el ámbito social que finalmente ayudan a que nuestros hijos tengan un desarrollo integral y que proyectados a futuro también de alguna manera vamos a estar garantizando el éxito en sus áreas profesionales o en sus trabajos, en sus ambientes laborales. Y esto es muy importante porque, como bien decía Carolina hace un ratito, cuando hablamos del futuro pensamos que falta mucho tiempo y que tenemos todavía, en mi caso, 20 años o 25 años para desarrollar todas estas habilidades que les van a permitir a mis hijos tener estabilidad en todos los sentidos. Pero la realidad es que estas habilidades blandas las podemos desarrollar desde edades muy tempranas. Y es aquí donde el arte en general, aprovechando que ahora también el concepto de STEM incluye la letra A por ahí, coincide además que la letra A está en el centro del término, es una coincidencia, pero es una coincidencia muy grata, porque a partir del arte nosotros podemos detonar y fomentar estas habilidades blandas. Y como les decía hace un ratito, yo voy a hablar desde mi trinchera o desde mi perspectiva y área de expertise, que es la música, para profundizar un poquito más en este tema de las habilidades blandas. Por medio de la música, y de hecho incluí solamente 8 por cuestiones de espacio en la presentación, pero
voy a mencionar algunas otras sobre la marcha. Trabajo en equipo, que es la primera que está. La verdad es que en términos musicales, y tenemos la ventaja de que a todo el mundo le gusta la música, todas las edades, todos los géneros, todas las razas, todos tenemos alguna relación con la música, por eso se llama también el lenguaje universal. Pero independientemente de eso, o del género que más me guste, puede ser la música clásica, puede ser el rock, puede ser el hip hop, puede ser la música electrónica, la realidad es que es muy difícil encontrar a un músico o a un artista en general que trabaje completamente solo y que haga toda su proyección artística de forma individual. Generalmente hay un trabajo en equipo y es muy importante desarrollar esta habilidad, ya que necesitamos que nuestra sociedad empiece a trabajar más en equipo. Deje de lado el egoísmo, deje de lado el egocentrismo y el anteponer el interés individual sobre el interés colectivo. Y por medio del arte, insisto, con la música específicamente, que es donde yo me siento más cómodo, el trabajo en equipo es esencial. Piensen, por ejemplo, en una banda, en una orquesta sinfónica, un grupo de rock, un grupo de reggae, un grupo de salsa, el que ustedes se imaginen, ¿sí? Necesitamos el trabajo en equipo y es algo que nosotros podemos detonar y fomentar en nuestros hijos desde edades muy tempranas. El segundo que quiero mencionar es la motivación. Y aquí tuve un debate como de 30 minutos sobre cuál palabra poner, porque en un inicio yo quería poner disciplina, ¿sí? Pero la disciplina, por alguna razón, es un término que termina teniendo connotaciones negativas en muchos de nosotros, porque relacionamos la disciplina con esa tarea que tenemos que hacer de forma obligatoria y tenemos que hacerla todos los días y si no la hacemos un día, se corta con el proceso. Entonces, yo opté al fin de cuentas por la palabra motivación, porque yo creo que la disciplina va a ser una consecuencia de una motivación que nosotros podamos encontrar en nuestros hijos. Y aquí les voy a dar un ejemplo súper concreto. Mi hijo de 7 años, ahorita en México estamos en vacaciones largas, porque aquí el año escolar funciona a la inversa. Llevamos un mes de vacaciones y no hay día en este mes que llevamos, no ha pasado un solo día que mi hijo de 7 años no haya practicado su guitarra. ¿Por qué? Porque tiene la motivación adecuada. Y entonces la motivación adecuada, al fin de cuentas, conduce a la disciplina. Y la disciplina, ahora sí, como una habilidad blanda, es importantísima también para el desarrollo profesional de nuestros hijos, para tener una consistencia, para ser constantes en nuestros trabajos. Y es algo que se puede desarrollar a partir de la motivación. En este caso, la motivación de mi hijo es simplemente poder tocar las canciones que le gustan. Entonces, él se sienta con su guitarra y empieza a tocar y él solito va descubriendo las canciones que el profesor le ha cantado, o que le canta a su mamá, o que ha escuchado a sus papás tocando. Digo, mi esposa y yo somos músicos también, entonces en mi casa siempre hay música sonando. Y entonces él tiene la motivación adecuada para convertir esa motivación en disciplina. El punto 3, adaptabilidad. Y aquí pues estamos tal vez hablando de un proceso más extendido en términos musicales, pero es muy importante que nuestros hijos se vean expuestos a diferentes géneros musicales, que escuchen jazz, que escuchen música clásica, que escuchen música latinoamericana, que escuchen música tropical. Esto con la idea no tanto de que les vaya a gustar todos estos géneros musicales, sino porque la música es un ejemplo vivo de la diversidad y es un ejemplo vivo también de que tenemos muchas veces que adaptarnos a las circunstancias, ¿sí? El poder, por ejemplo, sentarme a escuchar un concierto de música clásica en vivo
es parte de esa adaptabilidad que un niño puede aprender desde edades muy tempranas y que luego esa adaptabilidad podemos proyectar a otras áreas de su desarrollo, no solamente el desarrollo artístico. El siguiente ya lo mencionó Caro hace un ratito, que es el pensamiento creativo. El músico, el artista, el pintor, el escultor, el bailarín, tiene un espíritu creativo y al día de hoy, se los puedo decir por experiencia propia, ahora llevo yo un mes más o menos en un puesto directivo y una de las cualidades que más llamó la atención a la persona que me asignó a mí en este puesto directivo fue el pensamiento creativo, esa habilidad de afrontar un problema desde diferentes perspectivas que nos da la creatividad. ¿Sabes qué? Tenemos este problema que hemos estado solucionando de esta manera por 20 años. ¿Qué otra solución le puedes tú encontrar? Y entonces el arte funciona como este detonante de la creatividad que el momento que nosotros lo proyectamos a las carreras profesionales se convierte en un plus, se convierte en una cualidad que de 100 candidatos por un trabajo puede ser que 20 tengan más desarrollado. Entonces ese filtro es importante y es algo que nosotros desde edades muy tempranas, de forma muy lúdica, de forma muy inocente también, tenemos que propiciar y detonar en nuestros hijos. El que sigue es manejo del tiempo o time management. El músico tiene que ser muy eficiente con el tiempo de práctica, tiene que saber distribuir muy bien el tiempo entre sus otras actividades. Les hablo yo desde mi experiencia profesional y personal y familiar. Yo cada vez tengo menos tiempo para practicar entre mi trabajo, mi familia, mis hijos, la escuela, el homeschooling, las juntas por Zoom. Entonces, necesito ser muy estratégico y muy cuidadoso con el manejo del tiempo. Y entonces, si nosotros desde pequeños les inculcamos este manejo del tiempo, nuestros hijos van a poder estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y rindiendo bien en todas estas cosas que estén haciendo al mismo tiempo. Y de nuevo, esto es una cualidad que se valora mucho en los mercados laborales al día de hoy. El siguiente es la empatía. No existe un músico que no pueda ser empático. Necesitamos empatía para poder hacer música. Necesitamos poder escuchar al otro músico que está tocando y poder tocar en sincronía con ese músico que nos está acompañando. Yo durante muchos años también tuve un trabajo a tiempo completo en una orquesta sinfónica. Y yo de ese grupo de 80 soy una pieza muy chiquitita dentro de ese engranaje. Entonces, yo no puedo no ser empático a todo lo que está sucediendo a mi alrededor en términos artísticos. Pero resulta que esa empatía artística se traduce también a empatía a niveles sociales, a empatía a nivel personal con mis colegas de trabajo, y eso también resulta súper importante para nuestros hijos y para nuestros futuros profesionales. Finalmente, bueno, no finalmente, me quedan dos. La siguiente es la comunicación. El músico o el artista por naturaleza es comunicólogo. Muchas veces nuestros hijos, por falta de apertura o por falta simplemente de palabras para expresar lo que quieren, lo que sienten, cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos o cuáles son sus preocupaciones, inclusive, digo, mis hijos están muy pequeños, pero nos comparten preocupaciones. ¿Sabes qué? Me preocupa mi abuelita por esto del COVID, me dijo el otro día mi hijo de 5 años. Y tú dices, a ver, tienes 5 años y me estás hablando de preocupaciones y me estás logrando comunicarlas. Bueno, mucho de esto tiene que ver también con esa libertad que ellos están experimentando de comunicar lo que sienten, lo que piensan, por medio de la música también. Entonces, es importante la comunicación. Y finalmente, voy a hablar de ética. Hay una ética profesional que nosotros en nuestros hijos podemos desarrollar desde muy chiquitos y detonarles desde muy pequeños, que ellos sean conscientes de la ética profesional, aunque no la puedan explicar en palabras, pero es muy, muy fácil. Mis hijos, tengo uno de ellos en clases de guitarra y otro de ellos en clases de piano.
y está en una metodología de aprendizaje que se llama el método Suzuki, que de esto mi esposa les podría conversar y hablar muchísimo más a detalle. Pero una de las dinámicas importantes de trabajo del método Suzuki son las clases colectivas. Entonces mis hijos una vez a la semana se conectan a una clase donde está el profesor, pero están conectados todos sus compañeros de clase, todos sus amigos. Y aquí estamos hablando de niños que van desde los 4 años hasta niños que van hasta los 11, 12 años inclusive. Entonces es una convivencia a nivel de edades, primero, muy real de lo que es la vida en realidad. Nosotros adultos convivimos con adultos de todas las edades. Y eso en los niños y en los sistemas educativos tradicionales no es el caso. ¿Sí? En primer grado tiene 7, en segundo grado tienen 8, en tercer grado tienen 9, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí la convivencia es muy heterogénea en cuanto a las edades y entonces los niveles artísticos también son diferentes. Pero en el momento que 2 o 3 niños de la misma edad tocan lo mismo, entre ellos mismos se dan cuenta quién lo está haciendo mejor. Y de nuevo, esto es en un ambiente muy saludable, muy amigable, muy en función de la música y en función del arte, pero el niño de 7 años nota cuando su compañerito o su amiguito está tocando mejor que él. ¿Sí? Y entonces a la semana siguiente podemos notar nosotros en nuestro hijo un esfuerzo extra para ponerse al nivel que estuvo su amiguito y para no exponerse como el niño que no lo estaba haciendo tan bien en la clase. Y eso, al fin de cuentas, ya cuando empezamos a tejer muy fino, pues estamos hablando de una ética profesional que un niño de 7, de 5 años, desde ya está empezando a ser consciente. Obviamente no lo puede explicar en palabras y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para que esto no se convierta en un factor de estrés o de ansiedad en el niño. Pero de nuevo, bien gestionado, podemos lograr que esto se convierta también en un talento o en un superpoder, como me gusta a mí más llamarlo, y todo a partir de la música en este caso, pero podría ser arte, podría ser deportes. Piensen, por ejemplo, si a sus hijos les gusta el fútbol, ¿cuántos de estas habilidades que yo les acabo de mencionar podrían aplicarla al fútbol, podrían aplicarla al taekwondo, podrían aplicarla al ballet, podrían aplicarla a la pintura? ¿Sí? Entonces, la verdad es que yo podría seguir hablando por muchas horas. Me encanta hablar de estos temas, pero quisiera respetar un poco los tiempos. Cualquier duda, pues al final podemos hablarlo. Y de todas maneras también les puedo compartir mi correo electrónico o redes sociales por si tienen alguna duda o comentario al respecto. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Definitivamente ahora todavía tenemos más tiempito para conversar, pero antes de eso vamos a darle espacio a Mercedes para que ella nos cuente también desde su perspectiva y su experiencia toda la información interesante que les trae. Claro. Voy a compartir pantalla acá un segundito. Listo. Me confirman, por favor, si pueden ver. Carol, ¿lo puedes ver? Sí. Listo. Ok, yo les voy a tratar algunos temas muy importantes que tienen que ver con la crianza de STEAM y los aspectos legales. Es muy importante tomar en cuenta en estos tiempos donde la tecnología es nuestro mayor compañero, que los papás y los maestros tomemos en cuenta que el auge de la tecnología no nos debe hacer perder nuestro punto de vista de cuáles son nuestras obligaciones con los pequeños, con los menores de edad. Y aquí voy a citar algunas regulaciones que son muy importantes. El tiempo nos gana y como dice Adrián, podríamos hablar a largo y tendido sobre el tema, pero la idea es como darles una pincelada de qué aplica y cómo nosotros, como padres, que también olvidé algo muy importante, yo también soy mamá de un niño de 10 años, cómo tenemos esa labor tan
robusta de tener que darle ese apoyo y esa guía a nuestros niños. ¿Qué quiero comunicar hoy? Que la guía y el apoyo que le damos a nuestros niños para toda esta crianza STEM también conlleva una obligación y una responsabilidad de nosotros como padres, como tutores y como profesores, maestros de estos niños. Aplican 4 regulaciones principalmente, que los voy a hablar hoy muy rápidamente, que es Código de Niñez y Adolescencia, la Constitución Política de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Ok, aquí entramos un poco a hablar sobre temas de patria potestad, términos que oímos muy comúnmente y que les voy a explicar por qué es importante. ¿Qué obligaciones tienen los padres o los tutores de los niños? Primero, cuando hablamos del término patria potestad, es importante entender que es una potestad que tenemos los papás en primera instancia, ¿verdad? Que es una potestad familiar, que es irrenunciable, que no se puede transferir. Es decir, en el momento en que tenemos esa transferencia de responsabilidad de nuestros hijos para educarlos, conlleva la responsabilidad de tener esa autoridad sobre ellos y esa guía. ¿Quiénes ejercen la patria potestad normalmente? En un contexto tradicional son padre y madre, ¿verdad? Que también durante el tiempo en que los menores de edad adquieren, hasta que adquieran su mayoría de edad, son los representantes legales y los administradores, por así decirlo, de los bienes y de los derechos de los menores de edad. Somos también los guardianes de estos derechos que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Esto es sumamente importante que lo entendamos y que el ejercicio de la patria potestad en algún momento puede verse perjudicado si nosotros no asumimos esas responsabilidades con el cuidado que tenemos que hacerlo. Y ahí es donde hablamos de guarda, crianza y educación. ¿Ok? ¿Qué es la guarda, la crianza y la educación de nuestros hijos? Son esos poderes o estos deberes que nosotros tenemos de educar y de cuidar a nuestros menores de edad, a nuestros niños, de hacerles compañía, de darles la guarda y la protección en todo ese proceso que ellos tienen en su crecimiento, que va desde todos los estímulos que nosotros tenemos que darle para que ellos obtengan la correcta educación, alimentarlos y prepararlos para su vida. Entonces, a mí me gusta dar el contexto de que la guarda, la crianza y la educación, bajo el contexto en que fue redactado en su momento, 1989, si no me equivoco, que se promulgó este Código de Niñez y Adolescencia, era en un sentido donde no se contemplaba bien el tema de cómo guardar, criar y educar a nuestros hijos en un contexto de la tecnología. Entonces, podemos adaptarlo a tiempos actuales pensando e interiorizando que nosotros tenemos ese deber de guiarlos para que todo este uso de la tecnología, de los conocimientos en la ciencia que los niños están adquiriendo y que son tan provechosos, que es el futuro para ellos, en realidad, si nos podemos saber, las profesiones del futuro tienen que ver con ciencia y con tecnología y ya no con ser abogados, con ser médicos, con todas estas profesiones tradicionales. Entonces, ahí lo que quiero que se lleven con ustedes es esa guarda, esa crianza y educación tiene que tener esa obligación de guiar, de prepararlos para su vida profesional en estas carreras tan importantes en el futuro, pero con una guía, con una responsabilidad. Más adelante vamos a ver sobre qué específicamente estoy hablando cuando hablamos de responsabilidad. La guarda y la crianza la tienen el padre y la madre conjuntamente, salvo que haya algunos casos, ¿verdad?, en que por alguna autoridad judicial o un juez se pueda modificar. Qué sé yo, que se le priva de la custodia a alguno de los dos padres, o en el caso de que se solicita que el cuidado del menor lo ejerzan algunos otros tutores, como tíos, abuelos, en caso de que el padre y la madre no estén autorizados por alguna razón a ejercerlo. Y también, muy importante, a mí me gusta pensar que los profesores, los maestros, en el contexto del cuidado de los niños en las escuelas, también se convierten en tutores de ellos en el tiempo en que están bajo la tutela de la escuela, del centro educativo y específicamente de los profesores. Entonces, eso nos lleva también a hablar de la autoridad parental. ¿Qué es la autoridad parental? Es
es la filiación, ¿verdad? Es la relación de sangre que tengo yo, esa fuerza paternal que me autoriza a llevar conjuntamente todos esos derechos y obligaciones y a tener autoridad sobre nuestros hijos, pero en el buen sentido de poder ayudarles a que ellos puedan disfrutar de sus derechos de una manera sana y responsable. ¿Ok? Entonces, el Código de la Niñez y Adolescencia nos establece ciertos derechos. Voy a citarles unos muy rápidamente en el contexto de que en toda esta oportunidad que tiene o que se brinda a los niños actualmente para aprender en temas de tecnología y ciencia, el Código de la Niñez y Adolescencia les da esos derechos a los chicos. ¿Qué derechos les da este código a los chicos y a los adolescentes? Y aquí muy importante entender que la adolescencia termina hasta que ellos cumplen su mayoría de edad, que son los 18 años. Les brinda derecho a la información, derecho a la privacidad y derecho a la imagen y el honor. Y aquí esta es mi parte favorita, donde junto con la Fundación STEM hemos tratado de inculcarle esos principios y esos valores de una correcta educación y responsable a los padres de familia y a los profesores. Vamos a ver, los niños tienen derecho a la información, las personas menores de edad, lo establece en el artículo 20, tienen derecho a obtener información, a saber la fuente de esa información. Es decir, los niños en su desarrollo físico y mental tienen un derecho a informarse, ¿verdad? ¿Y cómo obtienen esta información últimamente? Por medios tecnológicos, ¿verdad? En los buscadores, tienen acceso ahora más en época de COVID, a que toda la educación se les está dando por medio de dispositivos electrónicos, tienen a mano tabletas, tienen computadoras, tienen teléfonos, y ese derecho a la información que ellos tienen para estarse educando también conlleva una responsabilidad y una guía de los papás, de nosotros como tutores. Es decir, bien, mi hijo tiene derecho a esa información, pero ¿cómo lo voy a guiar yo para que la información que él obtenga sea para su bienestar social y educativo y espiritual y emocional, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que entrar con responsabilidad a que nuestros hijos obtengan esa información de manera responsable. ¿Cómo? Utilizando herramientas que hay de sobra en todos los buscadores, desde una búsqueda de YouTube, control parental, etc. Derecho a la privacidad. Esto es muy importante. Quisiera hacer un llamado a la conciencia de los papás a que recuerden lo que estamos diciendo hoy. La educación, la motivación con la música, con todos los temas que hemos estado conversando, llevan también una responsabilidad en cuanto a los derechos de privacidad de nuestros hijos. Los voy a ampliar un poquito más en la siguiente filmina, pero quiero que tomen conciencia que el hecho de que nosotros tengamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a nuestros sobrinos, en caso de ser tutores de otros menores de edad, no implica que nosotros tengamos derecho a disponer de los derechos de estos menores de edad. ¿Esto qué significa? Que los menores de edad tienen derecho a ser objeto de, a ser dueños de su vida privada, a que sea protegido en el núcleo de su familia, que se proteja su imagen, su identidad, su domicilio, en qué escuela están. ¿Y qué está pasando ahora mucho con las redes sociales? Bueno, pues que muchos papás y muchos profesores también, muchos centros educativos muestran las imágenes libres de los niños. Muestran a los niños desde que nacen, desde el momento que nacen hasta que son adolescentes y que ya ellos tienen un poco de voz y voto, en decir, papá, tío, no publique fotos de mí porque yo no quiero que la gente sepa dónde estoy almorzando, no quiero que sepan en qué escuela estoy, no publiques mi vida. Entonces, ellos tienen ese derecho a la privacidad y quiero hacer un hincapié muy, muy importante en los papás en un uso responsable de redes sociales para que nuestros hijos tengan una vida sana. Ellos no tienen criterio cuando son muy chiquitos. No le puedes decir, ¿puedo publicar tu foto? El niño no va a entender el contexto de qué implica publicar su foto en redes sociales. Es decir, no va a entender muchos temas que pueden poner en riesgo su seguridad, su integridad y su imagen. Y eso me lleva al derecho a la imagen y al honor, que también lo establece. Nótese que estamos hablando de derechos que tienen los menores de edad, que se establecen en este Código de Niñez y Adolescencia, y que a los padres, a los tutores, a los educadores
y a los centros educativos se nos olvida que tenemos esas obligaciones nosotros. Los niños tienen esos derechos, pero nosotros tenemos esa obligación de resguardar por sus derechos. El derecho a la imagen lo establece también la Constitución Política y es muy importante. Vean qué importante lo que dice el artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia. El derecho a la imagen prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar en cualquier forma imágenes o fotografías de personas menores de edad, ¿ok? Para ciertos fines que no sean correctos o que vayan en contra de la dignidad o que afecten al menor de edad. Y esto se le puede dar una interpretación muy, muy profunda, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, pero es que el artículo establece que no se puede utilizar la imagen de los niños o los menores con fines que no sean correctos. Bueno, pues es mi criterio que nosotros tenemos también una obligación como tutores de que esa imagen de nuestros hijos se resguarde. ¿Qué medidas se pueden tomar? Muchas. Centros educativos. Hay formas creativas, hablando de la creatividad como habló ahora Adrián y Carolina, formas creativas de poder mostrar en redes sociales qué hacen nuestros niños, cómo funcionan todos los programas bellísimos que desarrollan los centros educativos, pero que no salgan las caritas de los niños. Nosotros, padres, nos emocionamos mucho en los primeros días en que nuestros niños están también entrando a sus clases. No publiquemos en qué escuela están, dónde viven, qué es lo que tienen. Hay otro artículo muy importante que es el 31, que es el derecho a la educación en el hogar y que es muy apropiado en estas épocas de pandemia. Los niños tienen derecho a recibir educación en el hogar, a crecer y ser educados también en el seno de la familia, y eso conlleva una obligación de nosotros papás de guiarlos en que tengan una correcta educación, un desarrollo y un disfrute de la tecnología. Aquí lo que yo quiero transmitir es permitamos que nuestros niños sean creativos, que se desarrollen en el seno de disfrutar la tecnología, la ciencia, la música, todos los aspectos que hemos estado hablando, pero de una manera responsable y que no se nos olvide guiarlos en cada uno de esos pasos. Existe una ley muy importante que se llama la Ley de la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Esta ley fue promulgada en Costa Rica en el año 2011, cuenta con un reglamento también. ¿Y esta ley por qué es importante? Bueno, viene heredada de reglamentación o de normativa europea, específicamente de normativa española, que ya está un poquito obsoleta para cuando nos llegó a nosotros, pero que viene a establecer un antes y un después de lo que es una verdadera protección de datos. Y entonces, específicamente el tema de los niños, papás, aquí en el desarrollo pleno de estos menores de edad, importante que entendamos que son datos personales, porque a veces podemos entender, bueno, pero es que yo no publico o no manejo datos personales de mi hijo. Datos personales van desde su nombre, dónde vive el niño, en qué escuela está, si tiene algún padecimiento, alguna preferencia del niño, la religión que profesa el niño o la no religión, todos esos temas, su imagen, su salud también, su estado de salud es un dato personal sensible de los niños. Y esto es algo que los papás, al igual que como conversamos hace un rato, tenemos la obligación de resguardar. Entonces, es muy importante tomar conciencia que todos esos datos personales que muchas veces están ahí como algo muy, muy, muy a mano, debemos resguardar y proteger los datos de nuestros niños. Y eso me lleva al que el papel de los padres tiene que cambiar. Quiero hoy, parte de mi participación es crear conciencia en que los papás tenemos que tomar un papel muy activo y tomar responsabilidad de que esos datos y esas imágenes que estamos subiendo de nuestros niños o la falta de cuidado, la falta de guía que puede haber cuando nuestros niños tienen el acceso a la tecnología, tenemos que estar presentes, tenemos que estar ahí, tenemos que ponernos en los zapatos de pequeñitos que necesitan de la tutela de sus padres para que los protejan, para que los guíen, para que sepan ellos cómo utilizar todas estas herramientas tan poderosas que tenemos ahora y que son parte de su futuro profesional, para que para que ellos mismos vayan creciendo con un uso responsable de la tecnología, para que cuando ellos sean adolescentes también
y empiecen a utilizar ya más activamente las redes sociales, sepan utilizarlo con prudencia, que ellos sepan que tienen que resguardar su propia imagen, sus propios datos personales, que ahora basta un clic para que todo sea publicado y que todo sea conocido. Entonces, eso nos lleva a practicar muchos de los temas que nosotros educamos en las escuelas, conozcan la tecnología, desarrollenla con responsabilidad. La tecnología es maravillosa si se sabe utilizar con responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de una correcta aplicación de la protección, de la correcta protección de los datos y la imagen de nuestros niños? Redes sociales. No publiquemos fotos de niños con uniformes para que se sepa dónde están. No les enseñemos a nuestros niños que podemos ingresar a cualquier sitio web que no sea seguro. No les permitamos con entera libertad navegar en internet si no hay un control parental. Es decir, enseñémosle que vemos oportunidad en ello, pero con responsabilidad. Les aseguro que si nosotros los guiamos de una manera correcta, y les quiero insistir en esto, tenemos la obligación de guiarlos de una manera responsable y correcta, como padres, como tutores, como profesores, maestros, centros educativos. Los niños van a crecer amando la tecnología, amando la ciencia, amando la creatividad, el arte, la música, pero con una manera responsable, con un sentido preventivo, que es lo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Pero si nosotros como padres y tutores no lo ejercemos de esa manera, ¿cómo lo van a entender ellos? Y ahí me lleva hacia el último punto que quiero que se lleven con ustedes. La educación, la crianza STEM es maravillosa, pero conlleva una responsabilidad, y esa responsabilidad va de la mano del uso responsable de la tecnología, del uso responsable de cómo nosotros eduquemos a los niños, de cómo los guiemos. Hay muchísima información disponible a mano, leamos sobre ello. Nosotros tenemos también varias información que podemos compartir con ustedes sobre datos personales, sobre cómo se manejan responsablemente, sobre cuáles son esos derechos de los niños, cuáles son las obligaciones de los papás. Desde artículos muy interesantes que les pueden decir a ustedes como una aplicación tan interesante como, no voy a decir el nombre, pero una aplicación asiática muy interesante que ahora, muy entretenida, que ven padres y niños y que trata sobre videos de animalitos, que bailan, que hay música, que hay retos. Puede llevar el que la gente se emocione a publicar, que hasta los niños tengan su propia cuenta para poder mostrar bailes o cosas que son divertidas y compartir con los amigos, pero no olvidemos que puede haber atrás de todo esto una red de personas con no tan buenas intenciones que pueden dañar la imagen, los datos y la reputación de nuestros niños. Básicamente, esta es mi presentación para crear de cómo esa crianza y cómo esa guía debe ser de manera responsable. Caro. Gracias, Mercedes. Y bueno, vean que en este ratito hemos recibido un montón de información y de datos y de condiciones, y estoy segura que todos deben tener la cabeza así de todo lo que están reflexionando, de todo lo que están preguntándose, porque creo que una de las grandes preguntas que siempre nos planteamos es ¿cómo? O sea, porque puede que muchas de estas cosas ustedes ya lo saben y dicen, sí, bueno, yo quiero que mi hijo sea exitoso y que tenga una vida feliz, sí, yo quiero que desarrolle su talento, sí, yo quiero que desarrolle habilidades, sí, yo quiero que sea un ciudadano digital responsable, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto más cuando no tenemos ese manual o esa receta que nos puede decir el paso a paso para poder hacerlo de la manera correcta? Y bueno, en ese caso, pues como les decía, lamentablemente no les tenemos un manual, tampoco les traemos un receta, o sea, no es un paso 1, 2, 3 o un ABC del criar a los ciudadanos del futuro, pero sí les podemos compartir un poco las experiencias que hemos tenido. Y ahora en este espacio que nos queda, justamente lo que queremos es aprovechar eso, a contarles basado en ciertas preguntas que les voy a estar planteando a Adrián y a Mercedes como papás y mamá, cómo vamos a
a vivir este proceso, cómo lo han estado viviendo, qué son los planteamientos que se hacen, y en esto también invito a ustedes a que a través del chat puedan participar también. ¿Y por qué? Porque hemos estado hablando, por ejemplo, de competencias, hablamos de habilidades blandas, hablamos de responsabilidad, incluso ya en un contexto legal, ¿verdad? O sea, esto no es algo, ¿verdad? Poco serio, sino más bien tiene mucha seriedad. Pero, ¿cuál es el primer paso que sí podemos plantear y que deben tener ustedes en cuenta? Y es que nosotros como papás y como profesionales, porque inclusive, créanme, esto el mercado lo está solicitando, tenemos que entrenar estas competencias. Las competencias y habilidades que conversábamos ahora, Adrián y yo, son habilidades y destrezas que se tienen que mantener en un entrenamiento constante, ¿verdad? Es como cuando, si uno quiere ser fit, ¿verdad? Y tener un buen cuerpo y tener una buena salud física, pues uno entrena todos los días. Pues las competencias y las habilidades son lo mismo. Nunca es tarde para empezar a desarrollarlas y siempre las tenemos que entrenar. Y de hecho, la primera pregunta que les quiero plantear a Mercedes y Adrián es cuáles han sido las competencias que ellos han caído en conciencia, que han estado entrenando constantemente desde que entraron a este mundo caóticamente maravilloso de la paternidad y la maternidad. Mientras piensan su respuesta, les voy a contar la experiencia que yo he tenido, ¿verdad? Porque para mí una de las competencias bueno, que además es una de las más fuertes que tengo a nivel profesional, porque tuve la fortuna de ser formada en un centro educativo que promovía mucho el desarrollo del pensamiento crítico. Créanme que en este proceso de crianza se ha puesto a prueba. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Esto empezó desde que ya mi hijo empezaba a hablar, ¿verdad? Y que me hizo esa primer pregunta, donde tuve que aplicar esa habilidad de tratar de empezar a romper ese montón de paradigmas, ¿verdad? Que traemos a nivel social. Y me dijo, mamá, ¿qué hacen los niños y qué hacen las niñas? O sea, ¿con qué juegan? Claro, mi respuesta automática social iba a ser de, claro, los niños juegan con bolas y carritos, las niñas juegan con muñecas. Inmediatamente tuve como ese segundo, ¿verdad? Que yo digo que dicha cuando uno piensa las cosas antes de hablarlas, ¿verdad? Y me tuve que quedar en silencio un momento, porque yo decía, ¿por qué le voy a responder eso? ¿Por qué le voy a responder una condición que es la que nos ha llevado hoy en día a tener una brecha de género tan grande, donde las mujeres han tenido que luchar tanto su espacio a nivel de tecnología, de carrera, de profesión, ¿verdad? Donde dicen que las mujeres no tienen que estar en ingeniería ni ser científicas, y que esto ha sido una condición, o sea, que a nosotros nos han metido desde el punto de vista social, ¿verdad? Entonces mi respuesta en ese momento fue, de lo que quieran. Las personas, los niños y las niñas pueden jugar con lo que quieran. No hay una limitación, no hay una condición. Los colores son colores, no hay colores de niña y no hay colores de niño. El morado es un color, el rosado es un color, el azul también es un color, punto. Somos nosotros los que a nivel social hemos planteado que esos elementos son los que empezamos a hacer esa división, porque tenemos que identificar qué hace cada quien. ¿Y cuál ha sido el resultado de este proceso de tener que yo muchísimas veces ponerme ese freno antes de responder las preguntas de mi hijo en función, por ejemplo, del tema de género? Que hoy, a sus cortos 8 años, él automáticamente ya tiene una condición donde él, es más, ni siquiera comprende por qué es que se divide esa condición de ser niña o niño, o de qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Y se los pongo con un ejemplo muy claro. En esta pandemia, por supuesto, todos hemos tenido que ser muy creativos, sobre todo en el periodo de vacaciones. Y le puse una película muy vieja que tal vez algunos de ustedes han escuchado, que es la de la pandilla traviesa, ¿verdad? Que de hecho era una película de los 90 que fue basada en una serie como de los 60, ¿verdad? O sea, imagínense el contexto, ¿verdad? Social que traía. Y vieran la cara de impacto y lo indignado que estaba mi hijo, empezando en los primeros 3 minutos de la película, porque lo primero que arranca la película es con un juramento de un club de niños, de solo niños,
donde dicen que odian a las niñas y que nunca se van a enamorar de ellas y que no quieren jugar con ellas. Y mi hijo lo que me dijo fue, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué hacen eso? Que para él eso no es natural. Un tema como el machismo, el feminismo, este proceso de esta vinculación de entender, o sea, que somos una sociedad completa y que tenemos que trabajar en conjunto, son procesos que tenemos que empezar nosotros desde la casa, que por supuesto se refuerza con el proceso educativo. Y ojo, que incluso ahí les traigo un ejemplo ya para darle espacio a Adrián y a Mercedes a compartir también sobre este tema. Hace unos días, de hecho, le asignaron a mi hijo una tarea, una lectura, donde se trataba igual, era un cuento enfocado al respeto. Vean qué interesante. Y resulta que era un campamento donde solo los hombres de la familia iban. Con solo leer las primeras 3 oraciones, lo primero que se volvió y me dijo fue, ¿por qué solo los hombres? Y yo, bueno, creo que es un cuento que hay que actualizar y vean que esto es un trabajo, insisto, conjunto. Porque mi hijo, por supuesto, a los profesores les pasa cuestionando eso, ¿verdad? Porque para él no es natural, porque él desde su casa ha sido criado donde hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Y que sí, aunque somos diferentes a nivel fisiológico, ¿verdad? Y emocional en algunos aspectos, ¿verdad? Tenemos las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. Y que trabajando juntos logramos llegar más lejos. Adrián, ¿cuál ha sido tu experiencia en este aspecto? ¿Cuáles han sido las habilidades o competencias que ponen a prueba a tus hijos? ¿Por dónde empezar? No, pues la verdad es que, digo, se me vienen varios a la cabeza, pero obviamente mucho de lo que uno pueda comentar es un reflejo, ante todo, de la situación actual que uno vive. Me refiero a la dinámica que tenga uno con sus hijos, pero también es una proyección de uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aprendizaje más grande o uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido de mis hijos hacia mí es la capacidad de adaptación y la adaptabilidad a, a vivir el momento que se está viviendo en el instante, ¿no? Y en ese sentido, a mí personalmente siempre me ha costado mucho el adaptarme a una situación que yo no tenía prevista o el adaptarme a una situación que yo no tenía planificada. Y eso con los niños es el pan nuestro de cada día. Todos los días son diferentes. Nosotros podemos tener el plan de, ¿sabes? No, nos vamos a ir el fin de semana de paseo y vamos a salir el sábado a las 8 de la mañana y vamos a regresar el domingo a las 7 de la noche. Porque pues los adultos, muchos, funcionamos de esa manera. Pero cuando ya agregamos a un niño o a 2 niños a la ecuación, simplemente todo está sujeto a cambios, ¿sí? Entonces, a mí personalmente, el tener que adaptarme a la realidad familiar con nuestros hijos, pues me ha ayudado mucho a crecer yo a nivel individual y a partir de esa adaptabilidad que necesitamos tener nosotros con nuestros hijos, pues poder yo también aplicarla a otras situaciones de mi vida, incluso a situaciones laborales que hace 10 años eran impensables para mí y que ahora logro adaptarme de forma más fácil. No quiere decir que no me cueste, pero se me facilita un poquito más adaptarme a ciertas situaciones laborales o a ciertas situaciones incluso de relaciones de pareja, por ejemplo, a partir de esa dinámica que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Donde, insisto, no hay plan que valga. Podemos tener planificado todo un día que pues el niño amaneció enfermo y ¿qué hace uno? Pues tiene que cambiar el plan por completo en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad es importante. Creo yo, tal vez conectándolo un poco con lo que yo hablé sobre la gestión y el descubrimiento de talento, de los superpoderes, que nosotros como adultos también adaptarnos a las situaciones donde logramos notar que nuestro hijo se desarrolla de mejor forma, ¿sí? Que de pronto no son las que nosotros idealizamos o
Tal vez por ahí haya un papá que quiera que su hijo sea futbolista profesional y su hijo lo que quiere es bailar ballet. Pues nosotros como adultos tenemos que lograr adaptarnos a ese interés, a esa curiosidad de nuestro hijo por otra disciplina y simplemente ayudarlo a crecer a partir de ese interés diferente. Entonces, esa adaptabilidad, insisto, a mí personalmente me ha hecho crecer mucho y aunque me sigue costando adaptarme, trato de ser más flexible. Aquí nada más comentar, Carolina y yo estuvimos en el mismo colegio y sí fomentaba el pensamiento crítico de una manera muy positiva, pero era un colegio bastante rígido en muchos aspectos y con los temas de los horarios ni se diga. Entonces, pues nosotros crecimos con eso y de pronto el adaptarse a esos imprevistos siempre es difícil. Pero, de nuevo, si se abordan desde una perspectiva positiva, pueden convertirse en aprendizajes, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Entonces, esa sería para mí tal vez una de los aprendizajes más grandes. Ahora estoy hablando de mis hijos. Gracias, Adrián. Sí, creo que definitivamente el proceso de adaptarse es todo un desafío. Y me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado, a mí, pues creo que me considero una persona con un buen índice de alfabetización digital, ¿verdad? Eso quiere decir que digamos que la tecnología no me carcome tanto, pero pucha, habían cosas a lo que yo no estaba preparada, o sea, yo no estaba preparada a que mi hijo desde tan pequeño tuviera que estar utilizando Zoom, ¿verdad? O otras plataformas para conectarse. No estaba preparada para enseñarle a mi hijo cómo ingresar a una computadora, cómo usar la computadora, porque hasta la fecha en realidad no la había utilizado. Eh, y inclusive empezar a procesos también de aprendizaje uno, porque, por ejemplo, mi hijo decidió que le gustaba Minecraft. Y yo decía, pucha, tengo que entender yo primero, o sea, yo necesito entender cómo funciona Minecraft porque me da miedo, es la realidad, me da miedo porque no sé con quién se está conectando, cómo está interactuando, cada vez que dice que quiere jugar un juego nuevo, por supuesto que por un lado me emociona, o sea, su flexibilidad y su habilidad que tiene en el uso de la tecnología, pero también se me viene, ¿verdad? Todo el mundo encima de decir, Dios mío, o sea, esto es correcto, cómo lo funciona, porque tras de eso lo tengo que manejar yo. Y como dice Adrián, ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo aprendo yo a jugar Minecraft? Créanme que no es lo mío, o sea, de hecho no, yo no lo he logrado, pero sí me he dado la tarea, como decía Mercedes, pues de leer, de tratar de entender, de apoyarme en otros papás y mamás que sí saben más y que les gustan los videojuegos para entender cómo funciona ese asunto, porque de verdad que es todo un reto. Mercedes, a vos, ¿cuáles han sido esas competencias que te tienen así con tu hijo, súper entrenada? Mira, muy bonito lo que los comentarios que estoy viendo acá de todos los participantes. Impresionante cómo los niños se adaptan, es correcto. Ver cómo todos los niños de ellos también tienen diferentes intereses por el arte, por las ciencias. Una frase que me llamó la atención por aquí es también, mi hija ha sido muy independiente desde pequeña. Vamos a ver, para mí, una de las cosas que me ha llamado la atención o que ha sido un reto con mi hijo, un reto no, es una admiración. Y invito a los demás papás a que tal vez puedan vivir esa misma experiencia que yo he tenido. Claro está que por mi trabajo, pues nosotros trabajamos con tecnología todos los días y tengo que tener a mano cuáles aplicaciones, cuáles son las últimas tendencias, cuáles son los temas de ciberseguridad o de hacking o de todo, que, o sea, estoy muy al tanto de todo, pero vamos a ver, por la edad que yo tengo, se supone que una persona de 44 años no debería ser tan amante de la tecnología. ¿Por qué? Porque no traigo el chip en mi cabeza. Mi hijo sí lo trae. Los hijos de ustedes sí lo traen. Pero eso está mucho en la actitud. Entonces, si uno de verdad cambia esa actitud de que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender a jugar Minecraft, si aprendemos a administrar bien nuestros tiempos, nos damos cuenta que sí tenemos un chancecito para todo. Si nosotros como papás no sabemos cómo utilizar la tecnología y todas estas maravillas que tenemos ahora, ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos? Un reto muy interesante que ha sido una admiración hacia mi hijo es que está curiosamente en el mismo colegio ahorita en el que estuvo Carolina y estuvo Adrián, y ha desarrollado un pensamiento muy crítico que nosotros como papás podemos
educarlos para que tengan ese pensamiento crítico maravilloso, porque ellos todo lo cuestionan de una manera muy sana y aprenden a desarrollar esa personalidad donde ellos dicen, bueno, pero es que a mí, mamá, me gusta la música y yo quiero ser bailarín de ballet y no quiero jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento crítico que ellos desarrollan, cuando te das cuenta que ante estos cambios los niños dicen, bueno, mamá, nunca he usado un iPad, nunca he usado una computadora, pero lo puedo hacer. Enséñame, guíame. Y cuando te das cuenta de todas esas maravillas donde los niños se adaptan, donde se ajustan a esta nueva realidad, te da una lección muy grande a vos como papá también de si él lo hace, ¿por qué yo no? ¿Y por qué no lo acompaño yo en ese proceso? Y eso, papás, es algo muy, muy importante que de parte nuestra queremos dejar. Acompáñenlos en ese proceso, porque los chicos se adaptan a todo muy fácilmente, pero nosotros también aprendamos a disfrutar la música, el baile, la tecnología, la ciencia, todas las cosas maravillosas ahora que estamos en tiempo en familia y aprendamos a desarrollar ese pensamiento preventivo que yo noto en mi hijo. Tal vez mi hijo, como me escucha hablar todos los días, que le digo, mira hijo, pasó esto con un tema de seguridad, ten cuidado si ves esto en tus clases de Zoom, que ahora hubo un comentario muy interesante de una mamá también que me escribió como pueden las demás mamás grabar una clase de Zoom que los chicos están tomando en este momento en estudios sociales o en música o lo que sea en el colegio, y mi respuesta fue no. No pueden hacer eso. Los demás papás no tienen el derecho a grabar una clase donde sale la imagen de tus demás niños sin la autorización o sin el consentimiento expreso de los demás tutores. Recuerden que los tutores son dos, papá, mamá. Un niño no tiene capacidad para dar un consentimiento para decir, sí, me pueden grabar, porque el niño no sabe. Entonces, mi admiración a mi hijo, no porque sea mi hijo, sino a los demás chicos también que han ido aprendiendo temas de tecnología y temas preventivos, porque ellos mismos levantan la mano en clase y dicen, Frau, teacher, no puedo. No puedo seguir con la clase porque ahí hay una persona que no tiene el video encendido y eso es inseguro para mí. Por favor, revise. Vean qué impresionante como los niños empiezan a adaptarse y a desarrollar esas capacidades preventivas. Entonces, más que retos, Carolina, he visto oportunidades de aprender yo, de que mi hijo aprenda y que mi hijo también cuando conversa con sus demás amiguitos y nosotras cuando conversamos con profesoras empezamos a enseñar y se hace una cadena de aprendizaje y de concientización. Así es. Gracias, Mercedes. Bueno, habían dudas que habían planteado desde el principio. Una la voy a responder, la otra creo que Adrián es el indicado para contestarla. Pero primera era enfocado a que, bueno, que sí, día por ahí que, o sea, que sí, bueno, que si ahora nosotros pues teníamos que enseñar y formar parte de la educación y ahora somos nosotros los que tenemos que educar a nuestros hijos. Bueno, siempre los hemos tenido que educar y aunque nuestros hijos estén en un aula, nosotros tenemos que acompañar ese proceso. O sea, entiendan que educadores y padres de familia somos un equipo de trabajo que estamos enfocados en desarrollar los mejores talentos, competencias y habilidades de nuestros hijos, ¿verdad? Ahorita, ¿qué ha sucedido con la pandemia? Pues por supuesto que lo sentimos más cerca. Es obvio que si nuestros hijos son pequeños y están en preescolar, pues ¿qué queda? Obviamente pues vamos a tener que acompañarnos, pero entonces también como padres tenemos que tomar esas decisiones de cuál va a ser el acompañamiento que vamos a generar en este proceso, ¿verdad? Porque no es, es que ahora le estoy haciendo el trabajo a los educadores, como he escuchado a algunos papás o mamás decir, ¿verdad? O sea, que el colegio me cobre menos porque los docentes no hacen nada ahora. Créanme, que ustedes no tienen idea de la cantidad de trabajo que están generando para poder llevar a cabo estos procesos en línea porque son verdaderamente agotadores. Es cansado inclusive ese proceso, así como está esa habilidad de adaptarse, ¿verdad? También tenemos esas condiciones y esas debilidades como es, por ejemplo, el control. Los educadores siempre han estado acostumbrados a estar en un espacio de casi que 100% controlado, ¿verdad? Incluso en muchos centros educativos hasta han tratado, ¿verdad? De que los papás, papá o mamá, ustedes se quedan afuera, ¿verdad? La puerta del colegio empieza y aquí de sus chiquitos me encargo yo. Sí, es cierto, se encargan, pero nosotros no podemos estar desvinculando ese proceso, ¿verdad? Y en este momento es importante que entendamos que nuestro rol es vital
que ahorita que pasan todo el día con nosotros, y pues siguen nuestros modelos. A mí me hace mucha gracia porque cuando mi hijo se conecta a jugar con con sus hijos, ¿verdad? Y yo ya le digo así como ya, ¿verdad? Ya es suficiente o es hora de comer. Entonces lo escucho donde le dice, bueno, chao, es que ya tengo que dejar la reunión. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a que yo tengo reuniones, ¿verdad? Entonces para él el concepto de lo que él hace y la interacción que hace a través de la computadora son reuniones también. Y vean una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque vean que inclusive nos están exigiendo, así como ese paradigma y ese ejemplo que yo les planteaba ¿cómo es que se llama? Del género, ¿verdad? A cómo nos han bombardeado, ¿verdad? Desde el día uno que somos papás, en que la tecnología es mala, que los niños hay que mantenerlos lejos de las pantallas, que las pantallas les hacen daño, que la tecnología deben interactuar con ella hasta que estén más grandes y vean qué pasó ahora. O sea, tenemos a niños pequeños interactuando día y noche con tecnología, con pantallas. ¿Eso nos hace malos papás o malas mamás? No. ¿Es la realidad? Es la realidad. ¿Tenemos que aprender a utilizarlo de forma responsable? Sí. Y bien, ya para ir terminando, porque ya estamos en el tiempo, la pregunta, Adrián, que planteaba un papá o una mamá, no recuerdo bien, decía que qué pasaba cuando los hijos tienen ese interés, ¿verdad? O ese talento en la música, pero que no existen los recursos económicos en la familia para poder formar. ¿Qué tal si les contás un poco de esa experiencia? Sí, claro, Caro. Pues de hecho, en mi familia nunca existieron los recursos económicos para que mi hermano y yo fuéramos músicos. Mi hermano también es músico profesional. Empezamos este viaje loco e interesante en una escuela municipal donde nosotros vivimos. Bueno, somos de Tres Ríos nosotros. Y ahí se empezó un programa piloto en los 90s, 1995, si no me equivoco, de programas de escuelas municipales de música, donde la municipalidad era la que absorbía el gasto. Luego se realizaron convenios con Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación también. Y de hecho ahorita todos estos procesos o todos esos programas evolucionaron a los famosos CINEMs, que son estas escuelas de música que funcionan en todo el país en realidad, funcionan con capital del Estado, financiadas por el Estado. Y la verdad es que, digo, no conozco al 100 ahorita el modelo como esté funcionando, pero de lo que yo recuerdo es que la inversión es mínima. Sí se paga una cuota mensual, pero en realidad que es un gasto mínimo. Eh, los instrumentos musicales sí son caros, llegan a ser caros, sobre todo si un hijo nuestro se dedica o se quiere dedicar de manera profesional a la música. Pero existen las maneras. Ahorita también la verdad es que, eh, y digo, aquí entro un poquito en conflicto con mi formación académica, que es como músico profesional, pero la verdad es que la tecnología al día de hoy facilita muchísimo estos procesos también. O sea, yo conozco alumnos del TEC que han aprendido a tocar el piano con tutoriales de YouTube. Y eso, cuando yo estaba empezando en la música, era inimaginable. O sea, no existía simple y sencillamente. Entonces, yo creo que, como ya hemos mencionado, la tecnología puede ser un recurso en ese sentido. Eh, pero si hay opciones, no tiene que ser necesariamente caro. Hay opciones en propuestas del Estado, como les digo, por medio de los ministerios de Cultura y de Educación, donde los chicos pueden acceder a esta educación. Y aquí también hay que ser muy claros, o sea, no todos los chicos que puedan tener acceso a esta educación musical van a ser músicos profesionales, que ese también es otro de los miedos que muchos papás tienen. ¿Qué pasa si mi hijo se quiere dedicar a la música al 100%? Pues no pasa nada, no pasa nada, o sea, logramos sobrevivir muy bien y la verdad es que es una vida muy gratificante la que uno le puede dedicar a la música, con experiencias muy gratificantes. Pero
es como todo, o sea, hay un rango de costos dependiendo de lo que uno busque y dependiendo también de qué tanto busque y qué fuentes esté uno consultando. Hay que explorar opciones. Aquí yo con mucho gusto me ofrezco a ayudarles en mis capacidades y por medio de mis contactos en Costa Rica. Mi hermano está en Costa Rica, él trabajó en el Ministerio de Cultura muchos años, entonces tiene también mejor ubicados que yo los lugares donde ustedes podrían accesar a este tipo de programas de escuelas municipales que, como les digo, están por todo el país. En realidad es un número importante de escuelas de CINEMS que están funcionando ahorita a lo largo y ancho del país y son opciones muy, muy válidas, muy, muy válidas. Entonces, si el interés existe, yo los invito a explorar un poco, se van a dar cuenta que los rangos de gasto van a variar dependiendo de a dónde busquen y qué tan exhaustiva sea su búsqueda. Pero sí, sí, claro que hay opciones muy accesibles para todos nuestros chicos. Carolina, ahí quisiera aportar yo también, que una mamá está también aportando acá, y como dijo Adrián, las escuelas de música municipales son maravillosas. Uno de los ejemplos, mi hijo está en una de las escuelas de música municipales, bueno, hasta hace unos meses por el COVID, pero es la escuela de Santo Domingo de Heredia. Se llama EMUSA, lo pueden seguir en Facebook y así hay muchas otras municipalidades, Santana, Escazú y otras más, como están mencionando por acá, que son opciones muy cómodas con profesores con una formación musical y artística maravillosa y los niños de verdad que tienen oportunidad de aprender. La música es un medio maravilloso para la disciplina, para el autocontrol, para las emociones, para todo. La música es maravillosa y sí hay opciones, también hay aplicaciones gratuitas que pueden buscar para que los chicos puedan aprender un poco de teclado en un dispositivo tecnológico como un iPad. Pero sí, busquen porque hay opciones y de verdad, como dice Adrián, podemos ofrecerles algunas opciones para que investiguen y puedan ofrecerles a sus niños para que ellos ahora en estos tiempos que están en casa puedan aprender la música y cuando puedan volver que vayan a esas maravillosas escuelas municipales que de verdad son superiores a muchísimos otros centros e inclusive privados que imparten música. Así es. Gracias, Mercedes. Mercedes, vieras que había otra pregunta. Vamos a terminar. Vamos con esta pregunta y la última, y ahí sí ya espero que cerramos. Yo sé que todos tenemos nuestras responsabilidades de papás y mamás que tenemos que retomar. Pero como bien lo decía Adrián y Mercedes, o sea, esto es un tema de horas. La ventaja es que este no va a ser nuestro único encuentro, ¿verdad? Ahorita les pongo el correo en el chat para que nos puedan escribir, para que nos sigan en redes sociales y que podamos seguir compartiendo por de este tema a través de distintas formas, ¿verdad? Porque esto, como les digo, es el inicio de una comunidad de familias que estamos interesadas en criar de mejor manera a esos ciudadanos del futuro. Mercedes, preguntaba una mamá por acá que su hija es preadolescente, que si ella puede revisar su teléfono para poder, ¿verdad?, ir manteniendo un control, ¿verdad?, de con quién se comunica, cuáles son los mensajes o usos de las redes sociales que da. Bueno, interesante porque esa misma pregunta la estaba viendo y se la estaba contestando para que le quedara a todos, pero qué bueno que la podemos conversar. Vamos a ver, tu niña, como lo estamos haciendo. Entonces, el hecho de que ellos sean menores de edad y que tal vez tengan un conocimiento, un menor manejo de sus derechos o responsabilidades no implica que nosotros las podemos violentar. ¿Okay? Esto es un poco un hilo muy delgado entre mi obligación como papá de velar por su seguridad y el derecho que mi hijo tiene también por su privacidad. Entonces, vamos a ver, yo no puedo imponer y llegar y tomar el teléfono celular de mi hijo, tenga 11, 15 o 17, y revisarlo y disponer del dispositivo. Desde el momento en que yo como padre, como tutor, le estoy entregando un dispositivo móvil a un hijo, ya es una responsabilidad. Entonces, vámonos a un paso previo. ¿Es prudente entregarle a un niño de 11 años un celular? Si lo es, por supuesto que lo puede ser, pero hay medidas que el padre tiene que tomar preventivamente para no tener que llegar a tomar ese celular y revisarlo, ¿verdad? Entonces, al entregar el dispositivo,
apliquen medidas restrictivas, busquen qué parámetros o qué restricciones se le pueden aplicar desde un buscador hasta YouTube, el acceso o no a ciertas aplicaciones que el menor pueda tener. Entonces, más bien los invito a que no tengamos que llegar a revisar un teléfono, porque la respuesta es no, no deberías revisar el teléfono de tu hijo o tu hija, pero sí puedes prepararle el camino para que al entregarle un dispositivo, que es una responsabilidad, entregarle a nuestros hijos un dispositivo a la libre, sí puedas entregárselo con las restricciones, con las medidas, con el control parental y sobre todo guiando a tu hijo y explicándole, mira hija o hijo, esto es una responsabilidad, esto no es un juguete, y explicarles cómo funciona el mundo cibernético, cuáles son las responsabilidades de ellos como niños también, cómo detectar el peligro, que si ven algo raro que se lo comenten a su padre. Si hay malas influencias o malos amigos, bueno, pues con teléfono o sin teléfono, como nosotros como padres tenemos que aplicar muy bien nuestra astucia y nuestra guía para saber en qué están metidos nuestros hijos, pero mi punto es, preparémoslos más bien a ellos para que ellos mismos logren detectar ese peligro y logren detectar esas malas influencias sin tener que llegar nosotros a revisar. Porque al igual que con un adulto, yo no puedo revisarle el teléfono a mi esposo o a mis amigos, mucho menos a un hijo, solo porque es menor de edad. Entonces, tratemos de prepararlos para el manejo responsable, y cuando entreguemos estos dispositivos, cuando creamos que los chicos ya están preparados para manejar un dispositivo, hagámoslo con las medidas preventivas necesarias, y la guía a ellos es de día a día. Eso no es solo entregarle el teléfono y decirle, mira, ten cuidado con esto, es todos los días hay aplicaciones nuevas, todos los días hay juegos nuevos, todos los días hay contactos nuevos. Entonces ayudémosle a nuestros hijos, guiémoslos para que ellos sepan cuándo sí o cuándo no tomar una acción. Gracias, Mercedes. Sí, como decíamos al principio, en realidad no hay una respuesta correcta, y es importante en estas decisiones, si bien tienen un respaldo legal, también o sea, la estrategia se tiene que resolver a nivel de núcleo familiar, ¿verdad? O sea, aquí no es decirle sí o no, ¿verdad? De sí le den un teléfono, no le den un teléfono, no lo revisen, sí lo revisen. O sea, hay un tema legal, ¿verdad? Donde hay que respetar la privacidad, como bien lo explicó Mercedes, ¿verdad? Pero la estrategia que ustedes comunican y ustedes le pueden llegar a acuerdos con sus hijos, pues va a ser de cada quien, ¿verdad? Pero eso siempre va a ser muy importante, como bien Mercedes, todas las decisiones previas que vienen a esos momentos, ¿verdad? Este desarrollo de habilidades, de competencias, de tener un movimiento crítico, de abrir el espacio de confianza para que sus hijos y sus hijas se acerquen a ustedes a decirles, vean, me están diciendo este mensaje, están agrediendo, o sea, que entiendan cuál es el concepto de agresión, cuál es el concepto de violencia, cuál es el concepto de identificar situaciones que nos molestan, ¿verdad? Y cómo compartirlo para pedir ayuda, porque aún los adolescentes siempre tenemos que acompañarlos y siempre tenemos que ser esa guía, ese apoyo. Así es, Carolina, bien, perdona que te interrumpa, que hay un tema importante también. Si yo como padre tomo la decisión de entregarle un dispositivo móvil a un menor de edad, establezcan las reglas, ¿verdad? O sea, si ustedes de previo le dicen a su hijo, te estoy entregando el celular y aquí van todas las medidas restrictivas, pero estas son las reglas, y dentro de las reglas está que me vas a tener que enseñar el teléfono de tanto en tanto, es una opción. ¿Ok? Es una opción también, establezcan ustedes las reglas claras. Mi punto es, papás, no entreguen simplemente el dispositivo y ya. Hay una responsabilidad de ustedes de estar vigilando, de estar guiando, y no solo las medidas tecnológicas para establecer esas restricciones, sino que establezcan ustedes las reglas. Si ustedes comunican de previo, ok, una vez a la semana voy a ayudarte, voy a revisar el dispositivo, pero yo como papá tengo que estar al tanto de qué sí aplica y qué no, y de ahí la importancia que nosotros estemos aquí también con los temas tecnológicos, es que ya las reglas están establecidas, no estás violentando un derecho de tu hijo porque no le estás cogiendo a escondidas el dispositivo y revisándoselo, sino que es una regla. ¿Querés usar el celular o una tablet? Perfecto, pero las reglas bajo mis techos y bajo mi tutela es esta. Entonces, ahí puede ser una forma de que puedas revisar con él su celular, que puedes estar guiando, ver si hay bullying, si hay algún tipo de acoso, si hay algo más o alguna presencia no adecuada,
pero con consentimiento del menor, porque ya le dijiste las reglas claras previamente. Así es, gracias, Mercedes. Y bien, ya para terminar, pues sí, había un planteamiento, alguien ponía una pregunta, pero entonces ahora esto es una nueva educación y entonces ¿qué va a pasar con la educación tradicional y las materias? Bueno, sí, este es un planteamiento de la transformación que debe llevar la educación, porque hoy en día la brecha que hay entre el sistema educativo y el productivo es muy grande, a tal punto de que por eso tenemos tanto desempleo, por eso tenemos crisis económica, por eso tenemos empresas en quiebra, o sea, no solo es un tema de pandemia, vean que esto lo traíamos desde antes. ¿Y a qué se debe estas situaciones? A que realmente desde el proceso educativo formal tradicional no se están cumpliendo las expectativas de lo que tiene que ser un profesional, de esas habilidades blandas que decía Adrián que debían tener las personas. Entonces, ha cambiado tanto el proceso de educación como el proceso de crianza. Como nos criaron a nosotros, créanme que no podemos criar a nuestros hijos, porque entonces los estamos criando para un mundo que ya no existe, ¿ok? Así que tiene que empezar a haber este cambio, pero este cambio lo tenemos que hacer en conjunto, desde la parte del núcleo familiar y la parte del sistema educativo, definitivamente. ¿De quién es responsabilidad? De cada uno de nosotros. Y eso es uno de los mensajes que quiero que se lleven hoy. Importantísimo, ¿verdad? Porque no es esperar a que la ministra resuelva o el Ministerio de Educación o la directora o el director de mi colegio o, ¿verdad? Alguien ahí ajeno. La tecnología, es que eso la tienen que enseñar en la escuela. No, no, señor. Como se lo decía Mercedes, saben que está aquí y ustedes tienen que tomar decisiones de cuál es el tipo de ciudadano que están criando y de ciudadana. ¿Cuál es el tipo de tecnología que va a utilizar? ¿Sus hijos van a ser los bullies o van a poder defenderse de esos bullies? ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, el bullying surge desde las casas. En las casas es donde empiezan a aprender a chotear y a vacilar y a agredir, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada que ver con el colegio. Y eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, sí, estamos hablando de una transformación educativa que de parte de STEAM te estamos impulsando y desarrollando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, latinoamericano, trabajando y formando educadores y también ahora pues trabajando con los papás, porque creemos que es importante también que nosotros como familias hagamos este cambio y trabajemos de manera colaborativa. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les digo, no es el último espacio y de verdad los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que estén atentos a las próximas charlas que vamos a dar, a los próximos recursos que vamos a compartir. Y ya nada más para cerrar y que ya Mercedes y Adrián se puedan despedir, veo la manita de don Daniel Hernández desde hace rato levantada. Don Daniel, usted quería compartirnos algo antes de que nos vayamos, para que no se quede ahí con la mano levantada. No, Se gracias. le marcó sin querer. Es que mi hijo, hay veces la marca, disculpe, estuvo muy interesante, la Okay. excelente. Listo, no, perfecto. Entonces, bueno, les cedo la palabra a ustedes para que se despidan. Mercedes y Adrián. Adrián. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes un poquito de esto que nos apasiona tanto. Y de verdad, tómenos la palabra. Por ahí yo ya copié mi correo electrónico en el chat. Con toda confianza, cualquier duda o comentario que quieran compartir. No prometo contestar inmediatamente, pero de que contesto. Y de nuevo, si por medio mío los logro contactar con alguien allá en Costa Rica para el tema de educación musical específicamente, pues con mucho gusto también. Y gracias a STEM Latam, a Caro específicamente por la invitación. La verdad que yo feliz de participar. Gracias. Sí, gracias a Carolina y Adrián. Esto es y a Misit también por esta oportunidad. Carolina y yo tenemos un pensamiento en común que es muy importante. Si nosotros tenemos conocimiento y lo podemos compartir con ustedes, entre más gente sepa, más podemos colaborar a que esta sociedad esté mejor, a que nuestros niños estén mejor y que la crianza sea de verdad más integral. Todas las áreas de práctica son importantes, todas.
ciencia, tecnología, música, arte, la parte legal, todo es un complemento, todos hay que verlo como un equipo y de verdad agradecemos esta oportunidad porque no hay nada más importante y más gratificante que saber, pero lo más gratificante aún es poder compartir ese conocimiento con ustedes para que eduquemos a futuros profesionales en ciencia y tecnología que estén integrales y que vayan con conocimiento. De parte del MISID, agradecerles a Caro, a Adrián, a Mercedes, la charla tan interesante que nos han compartido esta tarde-noche. Agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes que nos han acompañado, a pesar de que, como decía Caro, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidades como papás y mamás, pero estos espacios son muy importantes y son en beneficio de nuestras familias y de nuestros hijos también. Entonces, agradecerles mucho a todos los que nos han acompañado. Recordarles que a algunos de ustedes fueron beneficiados con una beca para la actividad que inicia el viernes de STEAM Expert, ¿verdad? Para que revisen sus correos, para que puedan accesar al form, ¿verdad? Para que se inscriban, porque ese es un evento que es privado y si no se ponen en contacto con Caro, no van a poder tener el acceso, ¿verdad? Entonces, para mañana esperamos que sí no han aprovechado los becarios, ¿verdad? Los cupos que les dimos, entonces podamos liberarlos para que aquellos que estén interesados y no hayan recibido beca, nos escriban y podamos llenar esos cupos y que todos podamos aprovechar estos espacios que Caro nos facilitó y que es una gran oportunidad para docentes, para padres, para madres, para cuidadores y cuidadoras de chicos, ¿verdad? Entonces, de nuevo agradecerle a Caro también pues esa posibilidad que nos dio al MISID de darles estas becas. Y buenas noches para todos, que estén muy bien. Gracias y esperamos que esta no sea la última vez que nos veamos, sino que podamos tener muchos esfuerzos más como este. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias. Estén muy bien. Chao. Gracias. Bueno.